Bueno, muy buenos días. Mi nombre es David Erazo Palacios. El día de hoy les vamos a realizar la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, quiero que por favor presten mucha atención al siguiente video que vamos a reproducir y posteriormente vamos a dar una definición respecto a lo que vimos. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! Como podemos ver en el video del primer caso del restaurante, la trabajadora, aunque identificó el riesgo, en este caso, piso estaba grasoso, no lo limpió. Ella omitió el riesgo, lo que causó que resbalara y le ocasionara que el accidente que tuvo. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. There's been an accident! Run, get some help! Somebody stand her! Call the ambulance! En el segundo caso que podemos ver de la construcción, el trabajador manifiesta en su historia que, sabiendo que el arnés estaba roto y que el trabajo que estaba realizando, que era un trabajo en caliente, podía causar una explosión con los tanques que estaban ahí, pero aún así él utilizó el arnés dañado, ¿sí? Lo que produjo que, al trabajar en esa altura, la consecuencia directa fuera una caída a diferente nivel, ocasionándole la muerte directa. Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah! Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. En el tercer caso del video, el de la fábrica, se puede identificar las siguientes causas. El trabajador, en el ejemplo, manifiesta que él no estuvo concentrado en lo que estaba haciendo. Cosas que suceden muy a menudo en cualquier tipo de trabajo. Cuando no se está 100% concentrado en la tarea, en la actividad y en los riesgos, se representan en accidentes de trabajo. Parte de que hacen la aclaración de que, sabiendo que no se debía exceder el peso máximo que podía aguantar la góndola o esa estructura, aún así lo hicieron y omitieron, y eso también sucede por una falta de inspección. Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Cuarto video, como podemos observar, el trabajo de la escalera. La trabajadora en su historia manifiesta que ella sabía que la escalera estaba en mal estado. Nunca informó a su empleador para que realizara el debido cambio, y aparte de eso hizo un movimiento brusco, inseguro, lo que le ocasionó que cayera desde esa altura.
Para este caso, ustedes no van a trabajar en ese tipo de escaleras, de esas dimensiones, sino simplemente escaleras que no superan los 1.5 metros. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Quinto ejemplo, en el caso del trabajador que manipuló la electricidad, lo que podemos evidenciar son tres situaciones. Primera, él no tenía o nunca estuvo entrenado por parte de la empresa para realizar ese tipo de labor. En este caso, ustedes siempre van a recibir un entrenamiento previo, por más que las actividades sean rutinarias porque las hacemos en nuestro hogar, no quiere decir que los riesgos no existan en nuestro trabajo. Por tal motivo, de igual manera nosotros les estamos haciendo un entrenamiento previo y les estamos manifestando y reportando las condiciones y los riesgos a los cuales ustedes se pueden exponer. Segundo caso que pone es que él dice que por causa o culpa de una tercera persona, la cual estaba de afán, tuvo prisa, no se percató de que debía que etiquetar esos cables. En este caso, para el ejemplo propio de nuestra actividad, trabajar a velocidades inseguras, trabajar de afán es lo que más ocasiona los accidentes de trabajo, motivo por el cual siempre les queremos recordar: distribuyan muy bien su tiempo. Si tienen 4 horas para ofrecer un servicio, hagan su servicio en las 4 horas, a su ritmo normal, lo que no implique que ustedes puedan poner en riesgo su seguridad. De igual manera, si el turno es de 8 horas. Tercer caso que se representa en el video de la electricidad es que el trabajador acepta y asegura de que él en qué estaba pensando al no utilizar los elementos de protección personal. Compañeras, por eso les recordamos la importancia de utilizar los elementos de protección personal, ya que esto es una barrera que cuida y permite que ustedes estén protegidas sobre determinados riesgos, sean químicos, sean biológicos. Bueno, ya de acuerdo al video, ya analizamos unas causas, entonces vamos a entrar a realizar la inducción en seguridad y salud en el trabajo para que por favor prestemos mucha atención. Al final de esta presentación ustedes tendrán que realizar una evaluación que contempla 8 preguntas. Por favor, prestemos atención necesaria y la respuesta va a ser muy fácil contestar. ¿Qué es la seguridad y la salud en el trabajo para hogar? Primero, está dirigida a promover la salud de los trabajadores, la seguridad del trabajador. ¿Para qué? Para controlar accidentes de trabajo y enfermedades de tipo laboral que se pudieran presentar. Esto mediante el desarrollo de actividades y programas enfatizados a la prevención de riesgos a nivel laboral. En Hogarú también establecimos la política de seguridad y salud en el trabajo, la cual como objetivo principal tendrá el de dignificar la labor del servicio doméstico. Cuando hablamos de dignificar, hablamos de que todos ustedes como trabajadores tengan el acceso a la seguridad social que todo trabajador por derecho debe tener. Estamos dignificando esta tarea muy importante para nosotros, pero siempre operando a través de ¿qué? De actividades de mejora continua, de acuerdo a nuestro sistema de gestión, en el cual estamos promoviendo su seguridad y su salud. Se tienen plenamente identificados los riesgos a los cuales ustedes están expuestas mediante una matriz de identificación de peligros, entre los cuales los que vamos a encontrar son los riesgos de tipo biológico, los riesgos de tipo biomecánico o ergonómico, los riesgos tipo locativos, los riesgos mecánicos, los riesgos psicosociales,
químicos, los riesgos públicos y los riesgos de tránsito, que más adelante enfatizaremos un poco más sobre lo que significan. Existe un reglamento de higiene y seguridad industrial que contempla de que la empresa debe conformar un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Dicho comité está conformado por parte de trabajadores delegados por el empleador, por parte de trabajadores que son elegidos por voto. De igual manera, establece que existen unas responsabilidades y obligaciones tanto para empleador y trabajador, los cuales los vamos a mencionar más adelante. Vamos a diferenciar 4 términos muy importantes, por lo cual quiero que presten mucha atención. Entre ellos está el acto inseguro y la condición insegura, el incidente de trabajo y el accidente de trabajo. Para este caso vamos a hablar del acto inseguro. Acto inseguro en sí lo que representa es la conducta de la persona. Cuando hablamos de conducta es las decisiones que recaen sobre mí. En este caso vamos a hablar por acción o por la omisión. En palabras más precisas, lo que yo hago de más o lo que yo estoy dejando de hacer. Cuando yo entro en ese tipo de situación de hacer algo de más o dejar de hacer en mi medio de trabajo, me está conllevando a que posiblemente yo resulte involucrado en un accidente de trabajo. Tenemos 2 ejemplos muy puntuales como lo vemos en la presentación. Entre ellos es trabajar a velocidades inseguras. Cuando no distribuimos muy bien nuestro tiempo, conlleva de que cuando nos damos cuenta que ya el trabajo o el tiempo no me da para terminar cierta tarea, yo empiezo a correr, olvidando así utilizar algo tan indispensable como es un elemento de protección personal, o simplemente olvidar las normas que tenemos establecidas, por ejemplo, al lavar el baño, que no me debo subir al sanitario, que si el piso está mojado, está húmedo porque está con cera, yo no debo correr. Cosas que cuando nosotros trabajamos a velocidades inseguras, empezamos a meter. Otro de los ejemplos es el de no utilizar los elementos de protección personal. Como trabajadores tenemos el conocimiento de que es una obligación utilizarlos. Al no utilizarlos estamos omitiendo, estamos dejando de hacer algo que sabemos que debemos hacer. Por lo tanto, acto inseguro es aquella cosa que yo hago de más que me puede conllevar a un accidente de trabajo, como por ejemplo trabajar en una escalera de 3 metros cuando somos conscientes de que no lo debemos hacer. O en este caso en omisión, cuando yo, sabiendo que debo utilizar un elemento de protección personal, lo dejo de hacer, no lo utilizo y el resultado de este es un accidente de trabajo. Condición insegura. Para este caso vamos a hablar sobre las instalaciones, los equipos, herramientas de trabajo que no están en condiciones o que no son aptas para desarrollar la tarea que yo quiero desempeñar. Por ejemplo, una escoba que está con el palo partido, un trapero que la mota ya está desgastada. Por ejemplo, una aspiradora que tiene el cable dañado. En este caso, lo que nosotros podemos identificar son la condición insegura, son las cosas o el medio ambiente en el cual yo me veo obligado a trabajar. Por ejemplo, unas escaleras que no tienen antideslizantes. Por ejemplo, ese techo que se cayó sin yo tener que haberme involucrado para que este se cayera. Por ejemplo, una ventana que está por partirse. Las condiciones inseguras en este caso no dependen de mi voluntad para que suceda. Incidente de trabajo. Para este caso, el incidente de trabajo, por favor presten mucha atención para que lo podamos diferenciar del accidente. Incidente de trabajo, vamos a hablarlo como un suceso repentino o inesperado, lo que significa que yo no sabía que podía suceder, que en el curso de nuestro trabajo se pudo haber presentado. Tuvo un potencial de ser accidente de trabajo, pero no sucedió porque no era el momento.
Vamos a poner un ejemplo. La trabajadora que va caminando no se percata de que el piso tiene agua, está mojado, pasa por el charco, resbala, pero logra mantenerse de pie, no se cae. Eso es un incidente de trabajo. Como ya tenemos claro que es un incidente de trabajo, aquel evento tuvo un potencial de haber causado un daño, una lesión en la persona, un daño en un proceso o en la propiedad. Ahora vamos a dejar en claro qué es el accidente de trabajo. Teniendo en cuenta el término anterior, también vamos a hablar de un suceso repentino, o sea, que no lo estábamos esperando, que sucede en el desarrollo de mis actividades, ¿sí?, propias. En este caso vamos a hablar de una causa o con ocasión del trabajo, dejando en claro, cuando hablamos de causa, un accidente de trabajo por causa es cuando nosotros estamos desarrollando aquellas actividades o tareas para las cuales fuimos contratados. Y cuando hablamos que fue un accidente de trabajo con ocasión, en este caso vamos a hablar de aquella tarea que estaba fuera de mis actividades propias, pero que porque recibí una orden inmediata de mi empleador, de mi jefe inmediato, en el desarrollo de esa actividad me pudo suceder algo. Por ejemplo, que en las instalaciones de la empresa exista un jardín y que le hayan pedido la colaboración de que cortara las hojas o las ramas. Y por realizar esa tarea ustedes hayan cortado un dedo, por ejemplo. Entonces, en este caso, ese sería el accidente de trabajo con ocasión. ¿Qué puede producir un accidente de trabajo? Entonces vamos a hablar de lesiones orgánicas, vamos a hablar de perturbaciones funcionales o psiquiátricas, vamos a hablar de la invalidez o en este caso, pues ya en un caso muy extremo, la muerte o en este caso un accidente mortal. ¿Cuándo debo reportar yo los incidentes, los accidentes de trabajo, los actos inseguros, las condiciones inseguras? De manera inmediata. ¿Y esto a través de quién lo vamos a hacer? A través de nuestro call center. Ya teniendo claro cuándo es accidente de trabajo y cuándo no lo es, vamos a aclarar cómo debo reportar el accidente de trabajo en caso de que llegara a ocurrir. Primero que todo debe ocurrir el accidente. Si la lesión es leve, moderada o grave, es accidente, tengámoslo muy claro y siempre debemos reportarlo. ¿A quién? Al call center a través de el WhatsApp o del aplicativo. Si por algún motivo usted cree o no recibe una respuesta oportuna por parte del call center, la persona encargada, y si considera que el golpe o la lesión causada requiere atención inmediata, ustedes, como podrán observar en su carnet del ARL que se le entrega, ahí existe un número telefónico en el cual debemos realizar la llamada e informar los hechos, qué sucedió, para que el asesor del ARL sea quien dirija a usted al centro médico más próximo o el que realmente requiere, determinando si fue de pronto una lesión en los ojos o en los huesos. En estos casos, cuando las consideraciones del accidente no son tan graves, se debe seguir un procedimiento, el cual consiste en que ustedes reportan al call center y el call center informará al área de seguridad y salud del trabajo de la empresa. Posteriormente realizaré una llamada hacia ustedes para poder identificar qué tipo de accidente usted presentó. Si la atención es inmediata, si es leve, nosotros vamos a dar el registro en caso de que ese golpe leve llegara a repercutir al día siguiente o los días siguientes, no hay problema. Si el accidente requiere una atención, nosotros le informaremos a qué IPS o centro médico usted debe dirigirse, en el cual deberá presentar su cédula de ciudadanía y su carnet. Tengamos algo, y es que
este tipo de situaciones no queda a voluntad mía, o sea, si quiero o no quiero reportarlo. En este caso es obligación reportarlo. Primero porque reportar nos da garantías. ¿Qué tipo de garantía? Ese tipo de garantía de asistencia médica o económica que se pudiera derivar del accidente de trabajo. En este caso vamos a tocar lo que es la enfermedad laboral. Y para tocar la enfermedad laboral vamos a definir qué es enfermedad laboral. En este caso la enfermedad laboral es aquella enfermedad contraída como resultado de una exposición a un factor de riesgo en mi lugar de trabajo porque me veo obligado a trabajar en ese espacio. Vamos a dar de ejemplo aquel trabajador que trabaja en una planta en la cual el riesgo es el ruido y tiene que estar trabajando 8 horas continuas todos los días durante todos los 365 días del año. En este caso, el control de ese riesgo del ruido para que no repercuta en una enfermedad seguramente va a ser de que se debe entregar protección auditiva para el trabajador. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del trabajador se identificó que él no podía trabajar más de 4 horas en aquel lugar. Se le suministró su protección auditiva, pero él por el de pronto cumplimiento de alguna meta o por no quedar atrasado en su trabajo, él no trabajaba las 4 horas sino 5 horas durante su turno de trabajo. Esa hora además se vio reflejada ¿a qué? A que le hiciera un daño, le causara un daño a sus oídos, representándose en una hipoacusia o pérdida auditiva, sea de un lado o del otro, unilateral o bilateral. Esa sería la enfermedad laboral. Fue contraída ¿por qué? Porque se veía obligado a exponerse a un riesgo, y en este caso era el riesgo del ruido. Quiero dejar en claro que nosotros acá lo que más tratamos de prevenir es aquella enfermedad que se pueda contraer a nivel osteomuscular. Ustedes podrán encontrar en las instalaciones de cada sede, allí en Cali, Bogotá, un cartel como el que vemos al fondo, en el cual nos explica muy detalladamente unos ejercicios o unas pausas activas las cuales debemos conocer y practicar antes, durante y después de nuestra jornada de trabajo, con la finalidad de prevenir ese tipo de lesiones osteomusculares que se puedan repercutir en la salud del trabajador. Entonces, por favor, debemos leerlo, conocerlo, preguntarlo, practicarlo, precisamente para mantener nuestro estado de salud bien. ¿Listo? Tenemos en claro qué es la enfermedad laboral, también debemos tener en claro, en caso de que se llegara a sospechar que existe una enfermedad laboral, cuál es el procedimiento a seguir. Resulta que muchas veces un trabajador puede llegar a acercarse y preguntar, no, es que yo tengo un dolor y eso es enfermedad laboral porque fue por causa de la tarea que yo estoy realizando. Acá no podemos determinar si es así o no. Entonces, el procedimiento a seguir en caso de que usted llegara a sospechar que presenta síntomas de una enfermedad como estas, usted debe dirigirse normalmente a su EPS y la EPS es quien determinará si realmente su causalidad tiene origen o no laboral. ¿Correcto? Como habíamos hablado antes, en el reglamento de higiene y seguridad industrial nos establecía unas responsabilidades y unas obligaciones. Una obligación muy puntual para la empresa hacia el trabajador es la de afiliar a la seguridad social. Cuando hablamos de EPS, ARL, Fondo de Pensiones CAA y compensación familiar. Esa es una obligación la cual la está cumpliendo. Pero vamos a hablar como trabajadores qué responsabilidades y obligaciones tenemos. En este caso algo muy importante, vamos a hablar del cuidado integral de nuestra salud, que resumida en una sola palabra es el autocuidado. Yo me cuido, yo prevengo los riesgos.
yo mantengo mi salud, yo practico mis ejercicios, yo adopto posturas adecuadas, tengo en cuenta que si nos dicen no debes levantar pesos superiores, no debo hacerlo. Si te dicen no debo subirme a una escalera, no debo hacerlo. En fin, debemos tener en cuenta todo lo que aprendemos en las charlas de seguridad, en las capacitaciones que realiza la empresa. Eso es autocuidado. Hablamos de suministrar información veraz sobre nuestro estado de salud. Nosotros debemos reportar y manifestar nuestro estado de salud a la empresa, en los exámenes médicos que se nos practiquen, sean exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos, exámenes médicos de egresos. Nosotros siempre debemos manifestar nuestro estado de salud. Debemos cumplir con normas, por ejemplo, no se suban a la taza del baño porque por más zapato antideslizante que tengamos no quiere decir que este pueda fallar sobre esa superficie. En este caso la superficie del baño. Debemos usar y mantener adecuadamente nuestros elementos de protección personal. Cuando nosotros nos entregan guantes, tapabocas, calzado o la dotación, en este caso el uniforme, debemos preservar por su cuidado. No es utilizar un guante y dañarlo a propósito y desecharlo porque la empresa me lo cambie. Simplemente debemos darle un uso adecuado y solicitar el cambio cuando es necesario porque ya su uso o el desgaste que se ve reflejado en el elemento de protección ya es necesario aquel cambio. Vamos a hablar de no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares de trabajo. Vamos a hablar en este caso de bebidas embriagantes o aquellas sustancias que tienen efectos psicoactivos. No es la primera empresa que aclara de que no se debe trabajar así, todas lo hacen. Es la seguridad de ustedes mismos, es la seguridad de aquellos terceros que están en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, por favor, tengámoslo muy en cuenta. Ni siquiera llegar en estado de alicoramiento o el famoso guayabo, por favor. Vamos a hablar del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo hablaba nuestro reglamento, que es obligación de la empresa conformarlo. Debe reunirse mínimo una vez al mes, en el cual se van a tocar temas de ¿qué? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, todo lo que contempla los riesgos laborales. El COPAS realmente lo que hace es vigilar el funcionamiento del sistema. Propone controles a los factores de riesgo que plenamente se han identificado. El COPAS también tiene el carácter de participar en las inspecciones periódicas que se deben realizar. Colabora de igual manera en el análisis y las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo que se presentan en la compañía. Y también tiene ese deber de evaluar aquellas sugerencias que los mismos trabajadores mencionan respecto a las condiciones en el lugar de trabajo. Dejamos muy en claro, el COPAS, o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se encarga de solucionar problemas de nómina, no se encarga de solucionar problemas de índole personal, sino vigilar lo que es la seguridad y la salud del trabajador. Como podemos ver en la presentación, los miembros representantes del COPAS, al lado izquierdo, los 4 que vemos en las 2 primeras columnas, son los que están delegados por parte del empleador, y al lado derecho, los otros 4 son los que hacen representación de los trabajadores. Hablábamos de riesgos identificados anteriormente mediante una matriz de identificación de peligros, los cuales ya mencionamos, pero aquí los vamos a ver a detalle. Vamos a hablar de los riesgos biológicos, uno de los riesgos que tiene mucha importancia y el cual debemos controlar más. Cuando nosotros estamos expuestos a residuos sanitarios ordinarios,
¿sí? Estamos expuestos a un factor de riesgo biológico. El solo hecho de manipular los residuos sin guantes nos expone directamente ante ese riesgo. Por lo tanto, siempre que manipulemos bolsas sanitarias, bolsas de cocina, todo aquel residuo que salga de las casas o de las oficinas, lo vamos a hacer con la mayor precaución posible. Nunca vamos a introducir las manos directamente a su contenido. Por favor, tampoco oprimamos o apretemos la bolsa con la finalidad de que nos dé espacio para poder realizar un nudo. En muchas ocasiones se puede presentar de que aquella persona que reside en ese lugar botó una jeringa, una cuchilla o algo que contenía un fluido corporal, lo que nos podría ocasionar un contagio directo con esa cuchilla, esa jeringa, ¿vale? Entonces nunca debemos introducir las manos, nunca debemos gastar la bolsa. Siempre con la mayor precaución del mundo vamos a manipular este tipo de residuos. Vamos a hablar de los riesgos químicos. Nuestro trabajo obliga a que hagamos o manipulemos este tipo de sustancias. Si nosotros identificamos envases comerciales de los productos químicos, son porque ya vienen listos para su uso. Pero si por algún motivo en su lugar de trabajo identifica que el envase no es muy común, de pronto es de mayores dimensiones, posiblemente es un contenido de tipo industrial, el cual nosotros debemos preguntar o identificar si se puede aplicar o usar directamente o si se debe diluir con agua, precisamente por los humos, gases o vapores que nos pueda producir este tipo de sustancia química. Utilicemos siempre el tapabocas cuando los manipulemos, utilicemos siempre los guantes cuando los utilicemos y prevengamos cualquier tipo de accidente de trabajo que pueda ocasionar por una simple salpicadura del mismo producto. Riesgos mecánicos, en este caso vamos a hablar por la exposición a heridas, golpes o atrapamientos que puedan ocurrir en el lugar de trabajo. Golpe con una puerta, atrapamiento de pronto con una máquina, una herramienta. No es muy común, pero pues tenemos que tener la mayor precaución del mundo en el desarrollo de nuestras tareas. Cuando hablamos de los riesgos locativos, en este caso vamos a poner ejemplos las superficies deslizantes, irregulares, que tienen diferentes niveles, ¿sí? O en este caso por caídas a niveles superiores, que me cayó algo, en este caso me cayó la lámpara en la cabeza, el piso no tenía antideslizante y me resbalé, en fin. Entonces, sobre los riesgos locativos, nosotros podemos identificarlos cuando el piso está húmedo, cuando no tiene antideslizante, y seguramente informar nos va a controlar ese riesgo. Vamos a hablar de los riesgos públicos y los riesgos de tránsito. Cuando hablamos del riesgo público, es por estar expuesto a atracos, a asaltos, ¿sí? Si lo hablamos por ese lado, o porque había una protesta, una marcha y se presentó un desorden público, nosotros podríamos hablar de riesgos públicos. Por ejemplo, no saquemos o utilicemos el celular, ya sea personal o de trabajo, en lugares en los cuales nosotros no conocemos o sospechamos de que hay personas extrañas que nos puedan hurtar esos o dichos dispositivos. Entonces, por favor, siempre pensemos de que nos puede suceder algo y es mejor no sacarlo en ese tipo de lugares. O cuando ustedes van y retiran su quincena, no siempre traten de ir acompañadas, no lo hagan en lugares solos, solitarios, oscuros y mucho menos en altas horas de la noche. Hablemos de los riesgos psicosociales. En este caso vamos a hablar como esa mezcla de factores personales y laborales que me puede ocasionar tipo de descontrol anímico, ¿sí? Estrés, porque repercute mucho en el trabajo, porque no estamos concentrados 100% en lo que estamos realizando
lo que puede conllevar a sufrir accidentes de trabajo. Hablamos de los riesgos físicos, por ejemplo, ruido excesivo, condiciones de iluminación deficiente, altas temperaturas, etc. Para todo ese tipo de riesgos físicos seguramente existirá un control. Por ejemplo, en el ruido, el tapados. Hablemos de los riesgos biomecánicos o ergonómicos, que es una parte muy importante y que aplica para el cuadro que vimos atrás, cuando hablamos de aquellos movimientos de tipo repetitivo. El movimiento repetitivo ocasiona fatiga a nivel muscular. Las pausas activas que nosotros podemos observar y que ustedes van a ver en las instalaciones de la empresa, ustedes pueden evidenciar el tipo de ejercicios para las diferentes partes del cuerpo. Apliquémoslas, tengámoslas muy en cuenta. Por lo menos cada 2 horas de trabajo ustedes pueden utilizar 5 minutos para realizar esas pausas activas. Acá no se les está prohibiendo hacerlas. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de levantar cargas, existe un límite, y ese límite para la mujer es de 12.5 kilogramos desde el piso. No es lo mismo cargar 12.5 kilogramos desde una mesa que desde el piso, porque desde el piso va a requerir un sobreesfuerzo o un esfuerzo a nivel del cuerpo, por lo cual debemos tener en cuenta que debemos, antes de saber o poder identificar qué tipo de peso tiene lo que vamos a levantar, porque preferiblemente solicitar ayuda si es posible, y si no, movilizar aquella carga de la manera más cuidadosa posible. Hablemos de posturas, en este caso inadecuadas, como agarrar mal la escoba, agarrar mal el trapeador porque le cogí desde la base del palo muy abajo, lo que me vio obligado a inclinar mi espalda, ¿sí? Porque me agaché mal al levantar aquella caja, porque como en el ejemplo del video de la escalera hizo un movimiento inadecuado, una postura inadecuada al tratar de extenderse. Si vamos a limpiar, por ejemplo, una ventana o lo que sea que me obligue a levantar el brazo encima de mi hombro, no cansemos el brazo únicamente, ¿sí? Sino para eso tenemos ambos brazos para poder realizar esa tarea. Cuando yo ya empiezo a sentir una fatiga en mi brazo, lo que hago es intercambiar por el otro y descansarlo para que no me genere ese tipo de lesiones que se pueden repercutir. Hablemos de los eventos naturales o riesgos naturales como los sismos, vendavales, inundaciones, etc. Que aunque no sabemos cuándo se puedan presentar, sí debemos saber cómo debemos enfrentarnos a ellos. Por lo tanto, siempre, y les recuerdo, tengamos muy en cuenta que cada vez que lleguemos a un sitio diferente o a aquel sitio que yo concurro con frecuencia, aprender a identificar dónde queda la salida de emergencia, dónde se encuentra ubicado el extintor, dónde se encuentra ubicada la camilla, el botiquín de primeros auxilios. Siempre tengamos muy presente dónde lo debemos ubicar, y en el caso de que en esa oficina o en esa casa ya tengan predeterminado un plan de evacuación, nosotros simplemente nos vamos a guiar de ellos. El riesgo de caída de alturas, en este caso ya sabemos que no trabajamos después de los 1.50 metros, pero no implica que trabajar en un piso 13 no exista un riesgo de caída. En este caso, cuando se limpia una ventana, por favor no nos asomemos, ¿sí?, mucho o demasiado porque necesitaba limpiar por la parte de afuera, porque el cliente me dijo es que debe limpiar por afuera como sea. Si sabemos que existe el riesgo, simplemente lo vamos a hacer de la manera correcta. Si veo que tengo que salir o sacar más de medio cuerpo, no lo voy a hacer. No hay opción. A menos que le den las herramientas propias para realizar ese tipo de actividades por fuera, como en este caso los imanes que muchas veces sirven para limpiar las ventanas externamente. Como podemos evidenciar en todo el video, les hacemos aclaración de los riesgos, controles que debemos tener, cómo debemos reportar un accidente, pero el objetivo del mismo es que ustedes aprendan a identificar
que en nuestro trabajo existen riesgos o peligros asociados a cada tarea. Y el objetivo del mismo es que ustedes aprendan a identificarlos y no sufran ningún tipo de accidente de trabajo, ningún tipo de enfermedad laboral. Tengamos en cuenta que la prevención es lo más importante. Tengamos en cuenta que en la casa siempre hay alguien que nos espera, entonces siempre pensemos no solo por nosotros mismos, sino por aquellos seres queridos que tenemos. Muchas gracias.